la bienvenida a nuestro grupo en salud y seguridad en el trabajo, área de residentes en el área de auxiliares, en esta área en sistema de gestión, hoy 19 del mes de julio del 2025. La noche de hoy vamos a tratar un tema que ya lo hemos iniciado la clase pasada. Ya les envié las diapositivas precisamente al grupo para que las tengan ustedes y las puedan transcribir y poder entrar en el contexto de qué es una enfermedad laboral. La semana pasada contemplamos qué era una enfermedad laboral. Sergio, recuérdanos para ti qué es una enfermedad laboral desde tu punto de vista como residente. Profe, pues, ¿qué le puedo decir yo de una enfermedad laboral? Pues es aquella comorbilidad que se genera a causa de una condición preexistente, no preexistente, sino que se genera de pronto estando uno en condiciones laborales no favorables y pues esta puede generar, digamos, una comorbilidad ya sea mental, física, muscular. Hay varios orígenes que yo estoy investigando y hay varias cosas que pueden dar origen a esa enfermedad laboral, profe. Sí, señor. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿cómo cuál sería? A ver, compártenos una de ellas. Profe, de pronto una psicológica sería pues algo causado como por el estrés, una ansiedad. Correcto. De pronto la muscular es de uno manipula objetos muy pesados, si los manipula mal manipulados, de pronto sin el cinturón de seguridad, en la espalda le da a uno de pronto una hernia o alguna cosa de pronto intramuscular o de pronto hasta en la cadera ¿cómo es que se llama? En, Este, en la cadera o una hernia inguinal. eso, lo que es separado como por discos, profe, Ah, entonces que una hernia discal. una hernia discal, sí, profe, sí, sí. Y Perfecto. no, y aparte de las psicológicas y de las musculares, pues hay varias, pueden ser en la piel, pues, si uno manipula algún químico de pronto muy agresivo, puede que no se note en el mismo momento, pero con el tiempo se le va a uno de pronto quemando la piel. Bueno, esos los orígenes de las enfermedades laborales, profe, dependen mucho del entorno en el que uno trabaje. Sí, señor. Sí, señor. Tú has nombrado dos muy importantes, que es la de tipo ergonómico, se llaman enfermedades ergonómicas, que son las que obedecen a una mala postura, tanto para levantar peso como para en oficinas, para ajustarse a la silla de trabajo y manejo de teclado y mouse, como lo vimos en la clase pasada. Y la que tú dices, también el caso por riesgos físicos y mecánicos corresponde a lo que tú dijiste, que son aquellos que se derivan de fuerzas mal hechas y sin el uso debido de las EPP. Es un punto muy Ahorita, importante, señor. no, que ahorita está muy de moda esa enfermedad del túnel carpiano. Bastante, bastante. Y termina la persona con una férula y con un dolor intenso a la altura de los tendones, donde presiona los nervios y hace que la presión o compresión del nervio genere un dolor insoportable. Sí, señor, tiene toda la razón. Gracias, Sergio. Manuelita, para ti, ¿qué es una enfermedad laboral? Cuéntanos, danos un ejemplo. Manuelita. Profe, hola, qué pena, vine a encontrar el micrófono. Ah, Profe, bueno, para mí una enfermedad laboral es aquella que se da como resultado directo a una exposición o factor de riesgo que está presente en un trabajo o en el entorno laboral. Se produce pues de ahí, del trabajo, causado por el ejercicio de la profesión o el trabajo que puede producir alguna incapacidad o hasta muerte del trabajador, en dados casos en los que sí, señora. pues sea muy progresivo el trabajo que se realice, como lo hablamos en la clase Como pasada. el caso del manejo del asbesto, ¿no? Que Sí. da cáncer de pulmón. Perfecto. Mm. Ahora, ustedes como residentes deben tener algo muy en cuenta.
para contrarrestar el tema que alguien venga con una enfermedad de tipo laboral, ustedes o nosotros debemos de sujetarnos a la prescripción o el examen médico de ingreso. Ese nos va a decir en cierta forma, más los resultados de la EPS, si el trabajador viene ya con una enfermedad laboral, lo cual nos puede generar una complicación, porque en teoría todos los que trabajan están bien, no tienen enfermedades laborales, pero no deja de haber un infiltrado que se presente y en el filtro de enfermedades laborales o del examen médico puede quedar de una vez frenado, porque eso también nos va a enredar el proceso en un momento dado. El empleado fácilmente puede decir que él adquirió esta enfermedad ahí por consecuencia del trabajo, cuando realmente ya venía con una secuela, con un inicio de esa enfermedad anteriormente, o puede ser una enfermedad de tipo general o común y después no la disfrazan como enfermedad de tipo laboral. Entonces, en eso hay que ser muy, pero muy cuidadosos y revisar muy bien el examen de admisión. Bien, tenemos claro entonces esa parte. Vamos a tomar nota de lo siguiente porque es bueno que ustedes como residentes sepan cuál es el peso máximo permitido para un trabajador hombre con una trabajadora mujer para poder levantar o manipular pesos sin carga sobredimensionada. Entonces, coloquemos pesos permitidos o normatizados de manejo. Pesos permitidos y normatizados de manejo. Pesos permitidos y normatizados de manejo. Y es así un bochorno, pero fuerte. ¿Listos? Sí, profe. Bueno, de acuerdo a la norma técnica, de acuerdo a la norma técnica, un empleado hombre, ya sea operario, el cargo que se le asigne y que tenga que manejar peso. Entonces, un operario hombre, el peso máximo permitido es de 25 kilos. El peso máximo permitido es de 25 kilos. Es decir, una cuarta parte de su peso corporal promedio, ¿no? Una cuarta parte de su peso corporal promedio. Entonces es bueno que ustedes sepan y controlen ello, porque hay trabajadores que por su juventud, su vigor, dicen, no, yo puedo levantar 4, 5, 6 bultos y eso hagámosle que yo puedo. No, porque estamos cultivando una enfermedad laboral y como bien lo decía Sergio, unas posibles hernias discales o hernias inguinales o umbilicales, las cuales nos pueden generar un contratiempo en horas hombre trabajadas perdidas y el reporte ante la ARL. Recuerden que para la pensión, independiente de la edad, es que cumpla con unos requisitos de discapacidad física laboral. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, punto aparte. Para, para la trabajadora mujer, para la trabajadora mujer, el peso máximo permitido, el peso máximo permitido es de 12.5. El peso máximo permitido es de 12.5 kilos, ¿no? Estamos hablando de kilos. ¿Qué sería la tercera parte o del peso corporal de la mujer, ¿no?
Normalmente la mujer pesa menos que el hombre, pues en algunos casos, ¿no? ¿Listos? Ustedes me dirán. Sí, profe, ya. Bien, entonces como control operativo, algo que debemos de garantizar, verificar y actuar es que el hombre no levante más de esa carga y esas dos cargas, llámese para la mujer o llámese para el hombre, se llaman carga compacta. Entonces, punto aparte. En ambos casos, el peso debe ser igual a la carga compacta. En ambos casos, el peso debe ser igual a la carga compacta. En ambos casos, el peso debe ser igual a la carga compacta. Explico qué significa carga compacta. De acuerdo a la normatización de la ANSI 17, se dice que la carga compacta es aquella que no genera sobredimensión de espacio o carga o lo que se llama carga sobredimensionada. ¿A qué le llamamos carga sobredimensionada? Cuando la caja, aunque pese menos, lo que lleve pese menos, pese 10 kilos, 15 kilos, nunca debe superar la altura de la barbilla. Jamás debe superar la altura de la barbilla. ¿Por qué razón? Porque en el momento que supere la altura de la barbilla va a tapar la parte visual. Y aunque, y si más si le toca tener descensos, ascensos por rampa o subida de escaleras, puede en la mayoría de los casos generar un accidente laboral que lo conlleve a una enfermedad laboral por fractura o por desvío de columna o un problema de desgarro. ¿De acuerdo? Entonces tomemos nota de ello. ¿A qué le llamamos carga sobredimensionada? ¿Y cuál es la norma que no puede estar a la altura de la barbilla? Es decir, que no tape la parte visual. Es algo que debemos de verificar y donde ustedes noten esto, inmediatamente frenamos la acción del trabajador y le hacemos descargar la carga sobredimensionada. Así le toca hacer doble viaje, pero es preferible un doble viaje y no que el siguiente viaje sea para el hospital y después en una silla de ruedas. ¿De acuerdo? ¿Listo, mi querido Listo. equipo? Bueno, ok. Entonces, punto aparte. Bajo el tema de enfermedades laborales, bajo el tema de enfermedades laborales, existe una normatización. Existe una normatización con, perdón, contemplada, existe una normatización contemplada en la ley 1562 del 2012. Existe una normatización contemplada en la ley 1562 del 2012. Ley 1562 del 2012 y el decreto 1477. Y el decreto 1477
Profe, qué pena, me repite, ¿el decreto qué? 1477, donde se definen el nombre de la enfermedad laboral, el efecto que la genera, el nombre de la enfermedad laboral, el efecto que la genera, puede ser químico, ergonómico, mecánico, que es peso o carga sobredimensionada, ¿sí? Y la consecuencia que ésta genera. Y la consecuencia que ésta genera. Podemos hablar de consecuencias como la que ya hemos dicho, túnel del carpio, desvío de columna, hernia discal, escoliosis, hernia inguinal, hernia umbilical, reumatitis séptica, entre muchas enfermedades, la parte de daño auditivo que se llama hipocausia, entre otras. Me dicen cuando ya hayan tomado la respectiva nota. ¿Listo, profe? Bien, yo les envié dos diapositivas que hablan de la norma 1477. Por favor, ábranla y le dan una miradita y me cuentan qué ven o qué contemplan o qué entienden por este tipo de normatización de acuerdo a la Secretaría de Salud y Bienestar Social. Entonces, échenle una miradita, revísenla y me comentan, ¿de acuerdo? Cuando ya han hecho la miradita, analizado, me comentan, ¿no? Yo, porfa, para que hagamos el ejercicio. Ahí nos habla de precisamente de las tres columnas que les he mencionado, que es el nombre de la enfermedad y el efecto y la causa que genera esa enfermedad de acuerdo a la normatización. Recuerden que cuando empezamos a ver todo el tema de salud y seguridad en el trabajo, hubo un señor llamado Ramazzini, que se considera el padre de la medicina laboral. Hasta el momento, él había descubierto 200 tipos de enfermedades laborales. Estamos hablando de 1750. Al 2025, acorde a los estudios más actualizados a través de las ARL, hay más de 2.250 enfermedades laborales. Para que también tomemos esa nota en el anexo. Profe, Señor, ¿por qué en la diapositiva aparece el COVID-19 como enfermedad laboral por el contagio? ¿Qué? sí, señor, porque en el momento que se presentó la pandemia, eh, el hecho de tener empleados reunidos hacía que existiera un contagio por contacto, por tos, por saliva. Entonces tuvieron que implementar turnos más pequeños y con diversidad de horarios. Es decir, que tenía que haber un distanciamiento no menor
o no mayor de 2 metros entre una persona y otra. Entonces, en ese momento el COVID se presentó como enfermedad laboral porque muchos trabajadores que si bien estaban sanos, fueron contagiados en los sitios de trabajo. ¿De acuerdo? Listo, profe, listo. Bien, ¿qué opina con respecto al cuadro de que aparecen 3 columnas de la norma 1477? ¿Qué pueden analizar ustedes ahí? Profe, la que dice agentes, ocupaciones y enfermedades. No, la anterior, la que les mandé que eran 2 hojas. A la del mesotécnico. Exactamente, esa. No la que está en la diapositiva, sino en la foto que les tomé al pie de la norma, del documento de la norma. Ujú. Que ustedes como residentes deben de tener el manejo y el conocimiento de esta norma, porque esa les va a indicar qué tipo de enfermedades laborales se pueden presentar según el tipo de empresa y el tipo de labor que estén realizando en el área o en el sitio donde ustedes estén trabajando, pero también cómo podemos contrarrestarla, ¿de acuerdo? El profe, a mí lo que me parece muy interesante de la del anexo técnico, creo que estamos hablando de esa, ¿De es cuál? que hay una de la del anexo técnico, es esa, profe, Sí, señora, esa misma. el contenido que se sesión 1, sesión 2. Es que hay una parte A que dice enfermedad laboral directa y la segunda que son clasificadas por grupos o categorías. Sí, señora. Lo busqué en internet, yo dije, pero ¿por qué hay una diferencia entre que una sea directa y que la otra ya se clasifica por grupos o categorías? Y entonces encontré, porque yo dije, ¿por qué está diferenciado? Claro. Entonces me pareció muy interesante que la primera, que es la parte A, dicen que son directos porque tienen una relación clara y directa con la enfermedad que la causó, como el trabajo que lo causó. Como el túnel de Carpi. Ajá, pues acá yo había las tres, no, cuatro. La de abestosis, silicosis, neumoconiosis y mesotelioma. Y que no hay duda que su origen es bien conocido y está ligado a ese entorno laboral, pero directo. Mientras que las otras, pues hay que explorar un poco más para entender el porqué de la enfermedad laboral. Pero me Vean, parece muy interesante eso. No sabía que había como ya las ARLs pueden tener como más claro si es esta, te ya van en la fija, entendiendo que ya son directas. Y las otras que son como más, sí, señora, totalmente de acuerdo. me parece Y interesante. en el formato que vamos a, está muy bueno tu aporte, Manuelita, y en el formato que vamos a trabajar, que se llama el FUREL, que es formato único de enfermedades laborales, ahí nos van a pedir la información que estamos viendo y de la cual estás tú contemplando. Los 2 tipos de enfermedades que se pueden presentar a nivel laboral, que a veces pensamos que es una, pero no. Hay 12 grupos, 13 grupos exactamente, que se agrupan las enfermedades laborales respiratorias, que es las que tienen el mayor número de enfermedades laborales, y las siguientes, las que son de tipo ergonómico. Y en tercer lugar están las de tipo mecánico. Bien. ¿Tú qué opinas, Sergio? Gracias por tu aporte, Manuelita. Profe, pues, ¿qué le puedo decir yo? Pues, ahí aparece la clasificación efectivamente. Una se puede relacionar directamente con las actividades laborales y otro, pues sí, efectivamente, hay que probar ese vínculo de la enfermedad con el entorno laboral. ¿Yo qué podría decir de eso, profe? Pues eso, me imagino que jurídicamente hay que probar el nexo causal de Claro, ello, entonces eso se generaría, pues, digámoslo así, un tema investigativo. totalmente de acuerdo. Así como toca hacer una investigación para el caso de accidentes, también toca hacer un seguimiento y eso se llama trazabilidad en el tema de enfermedades laborales. ¿Qué es trazabilidad?
Trazabilidad es que me toca lo que tú dices, devolverme a ver la persona qué actividades está realizando, cuál es su área de trabajo, qué funciones le toca realizar y si tiene de pronto elementos en su entorno que le puedan generar un problema auditivo, un problema mecánico, un problema ergonómico. Caso particular, muchos empleados de una cadena que ha salido involucrada estos últimos días, el problema a nivel de salud y seguridad que ellos han presentado era ergonómico ante todo de los cajeros y problemas de columna y articulaciones en los que le tocaba descargar, transportar y surtir, porque eran tres labores de tantas que le toca hacer a un operario o un auxiliar de almacén de una cadena que ya es muy escuchada en Colombia. Es correcto, sí señor, tiene toda la razón. Bien, teniendo en cuenta que ya les envié el documento de la norma 1477, que es un documento que está público, que aparece en más de 2000 tipos de enfermedades, entonces, ¿qué actividad vamos a realizar para la próxima clase? Entonces, actividad. Investigar 10 tipos de enfermedades laborales. El nombre técnico con que se nombra, ¿no? Profe, creo que esa fue la que hicimos la vez pasada. Pero de accidentes, ¿no fue de accidentes? No, fue de enfermedades laborales. Ah, perfecto, listo. O sea que esa parte ya la tenemos para revisarla, si bien en la próxima clase, entremos Ujú. en normalización de aplicación. Ah, listo, perfecto. O sea que se salvaron de esa actividad. Muy bien. Entonces, entremos a contemplar qué dice la ley 1562 a nivel de este cuadro o mapa conceptual que tiene que ver con la enfermedad laboral. Nos dice que la enfermedad laboral es contraída como resultado de la exposición, atención, exposición a mediano o largo, corto o largo plazo, a factores de riesgo inherentes a la actividad, es decir, a labores que dependen de la función que el trabajador está realizando o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Obligado es porque acepta ese cargo, acepta ese traslado, porque ahí hemos tenido muchos problemas en que la gente no se amaña por el problema que les genera a nivel de enfermedad laboral y arbitrariamente toman la decisión de se pasa ahí o le cancelo el contrato. Una de dos, que igual ante el Ministerio de Trabajo es contraproducente y contra la norma. Bien, entonces ya miramos que de acuerdo a la ley 1562, que es lo que nos dice y nos da la definición de enfermedad laboral. También nos habla que un accidente de trabajo puede generar una enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque si yo sufro una fractura de cadera, yo sufro una caída de piso resbaloso y caigo y tengo problema en el coxis, que es la última vértebra de la columna vertebral que está a la altura de la cadera, y no logro recuperarme, voy a tener problemas de cadera y problemas en el sistema nervioso central de la columna, lo cual me va a generar dolores crónicos agudos y puede llevarme a una silla de ruedas al no ser controlado, contrarrestado, analizado, investigado y posiblemente pasado a pensión. Bien, entonces, ¿qué podemos deducir? Que el accidente puede también generar una enfermedad laboral de acuerdo a la ley 1562 del 2012. Ahora bien, ¿qué más nos dice este cuadro conceptual de acuerdo a la ley 1562? Que la enfermedad laboral o el trabajo que vamos a realizar de auditoría, de revisión, es la disciplina que trata de la prevención de lesiones y enfermedades causadas por condiciones de trabajo. Esa es nuestra función, realizar el seguimiento del por qué esa persona últimamente presenta dolores de cabeza, por qué esa persona últimamente se queja de dolores articulares. Entonces, tengo que analizar si esos dolores articulares o esos dolores de cabeza o esos crisis respiratorias dependen de una enfermedad común que ya trae la persona congénita o
que la adquirió en el momento que lo empecé a ubicar en esa área de trabajo. Bueno, no lo ubiqué, que el jefe de área lo ubicó en esa área de trabajo. De ahí entonces va el examen médico de ingreso. El señor cuando ingresó tenía problemas respiratorios, sí o no. ¿Qué dice la historia médica? Que no tenía problemas respiratorios. Hoy en día la persona tiene problemas respiratorios avalados por la EPS y le han tenido que hacer nebulizaciones o micronebulizaciones o terapia respiratoria. Entonces, ya esto nos está dando el indicio que este trabajador adquirió la enfermedad respiratoria producto del trabajo que realiza. Detectado esa anomalía o esa causa principal, nos vamos a las causas derivadas. Y las causas derivadas son aquellas que me indican o que en la investigación y trazabilidad que usted va a realizar, dice, es que el señor trabaja con químicos, trabaja con asbesto, dos, no tiene o las CPP no corresponden a al tipo de materiales que él está trabajando. Ya partimos de un tema que vimos que se llama EPP, filtros y mascarillas. Entonces, lo primero que debo de evaluar es, ¿el señor tiene y usa los EPP adecuados para ese tipo de trabajo? ¿Sí o no? De acuerdo a esa respuesta, ¿a qué tipo de agentes químicos se está exponiendo el trabajador? Y estos agentes químicos, ¿qué pueden producir en el cuerpo a nivel evolutivo? Recordemos que una enfermedad laboral no se presenta de hoy a mañana a las 7 de la mañana. Se puede presentar a las 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5, 3 meses, 6 meses o al año. Recuerden que una enfermedad es evolutiva y degenerativa. A diferencia que un accidente es recuperable, primero la atención médica de recuperación del área afectada y segundo la fisioterapia. Pero una enfermedad, el 60% está comprobado que son degenerativas y que difícilmente, al no ser que pague un tratamiento particular bastante caro, biomolecular o el que usted quiera, podría en el mejor de los casos y sin garantía tener una posible recuperación. Posible, mas no definitiva. Bien, entonces, teniendo en claro este aspecto, entonces, ¿cuál es nuestra labor en este caso? Aplicamos la ley 9, decretos 1072 y 1074, donde nos dice que nuestra función es revisar, verificar y generar elementos preventivos y correctivos para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, en esto hay que ser bastante cuidadoso cómo vamos a trabajar el caso. Lo primero que debemos de revisar antes de echarle la culpa al trabajo es primero revisar el historial médico del empleado. Porque si bien de pronto él traía un inicio de un problema respiratorio y se le complicó en el área de trabajo donde fue asignado, entonces aquí ya son dos factores. Algo que él no comunicó, pero que por epicrisis se evidencia con las historias médicas. Y dos, lo que él manifiesta en deterioro de su salud acorde al sitio donde lo tengo trabajando. Entonces, en esto hay que ser muy cuidadosos, mis estimados residentes, para no pasar eh, una persona a pensión o a indemnización cuando realmente los orígenes fueron de tipo común y no de tipo laboral. Eso es un aspecto. El aspecto más delicado es que la ARL va a hacer una investigación y ellos asumen que nosotros tenemos claridad que esa enfermedad fue adquirida en el trabajo y por lo tanto van a revisar qué medidas correctivas o preventivas tomamos nosotros para poder contrarrestar la respectiva enfermedad laboral. Entonces, tengamos en cuenta esto, porque esta ley 1562 y el decreto 1477
son los que nos van a aplicar o lo que nosotros debemos de aplicar a los trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí la labor que les dije, por favor, me colocan una enfermedad laboral, el efecto, la causa y la consecuencia de esa enfermedad laboral. Lo que ustedes hicieron fue el cumplimiento de la ley 1562 y el decreto 1477. ¿Queda claro, mi querido equipo? Sí, profe. Vale. Entonces, en este orden de ideas, vamos a trabajar entonces la clasificación de las enfermedades laborales de acuerdo a la diapositiva que les envié. Volvemos nuevamente con la ley 1562, el decreto 1477, que nos habla de dos grupos de enfermedades laborales normatizados. ¿Por qué debemos de manejar estos conceptos? Porque en el momento de realizar el formato del FUREL, formato único de enfermedades laborales, debemos de reportar el código que corresponde de acuerdo al decreto 1477 con el nombre real que pertenece, atendiendo qué fue lo que lo generó. Si el señor trabajaba con asbesto, obviamente el problema va a ser pulmonar respiratorio y eso va a obedecer al nombre de una enfermedad en particular. Bien, sabiendo esto, miremos el primer grupo. Grupo A, grupo B. ¿Qué dice el grupo A? Como muy bien Manuelita nos lo mencionaba y Sergio también. Son agentes etiológicos. Etiológico es que obedece a un origen laboral de un trabajo constante repetitivo y factores de riesgo ocupacional a tener en cuenta para la prevención de enfermedades laborales. Entonces, aquí encontramos 5 grupos donde en cada grupo va a pertenecer una serie de enfermedades laborales. Entonces, estamos diciendo que asumamos una, un túnel del carpio. ¿A qué agente va a pertenecer? Al agente ergonómico. Entonces, existen 5 agentes donde debemos saber qué enfermedades agrupa cada tipo de agente. Pero bueno, profesor, ¿y dónde encontramos eso? ¿Dónde descubrimos eso? Precisamente les mandé un ejemplo de 2 hojas donde en una de ellas, en la última, aparece el nombre de las enfermedades y clasificadas por tipo de agente. Cosa que usted sepa, el señor tiene con un problema de neumonía, bronconeumonía. Entonces, el problema es de índole, básicamente, ¿qué lo generó? Absorción de químicos, entonces sería enfermedad del grupo de agentes químicos. Y ya una vez que determinemos a qué grupo pertenece, ahí sí desglosamos toda la información que requerimos al respecto. Entonces recuerden, 5 grupos: agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos, agentes psicosociales, que son aquellos que, como bien lo decía Sergio, de índole estrés, de índole sobrecarga laboral, sobrecarga de horarios, sobrecarga o manejo constante de las 8 horas de equipos tecnológicos, lo cual se llama tecnoestrés. Bien, y agentes ergonómicos que obedecen tanto para planta como para levantamiento de carga y la forma correcta de tomar o asumir la postura para levantar la carga, o la forma en cómo la persona se sienta o asume la posición en la silla del escritorio, la altura del escritorio, la altura de la silla y la posición de la mano y el brazo sobre el mouse y el pad mouse para evitar un problema de túnel carpiano. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta estos 5 grupos, entonces ahora sí va la actividad. Investigar, investigar
el significado de cada grupo. Y investigar el significado de cada grupo o agente. Grupo o agente. Grupo o agente. Cuando estén listos, por favor me pueden dar luz red, luz verde. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Excelente. Bueno, como ya vamos a través de la definición a averiguar qué significa cada grupo o cada agente, nos vamos a la fase B, enfermedades laborales directas, y son aquellas que demostrado y comprobado se pueden adquirir o se adquirieron dentro de una área laboral. Entonces tenemos la asbestosis, que es el nombre de la enfermedad. Pregunto, la asbestosis, que es la enfermedad de tipo respiratorio que genera cáncer de pulmón, ¿a qué grupo pertenecería? ¿A qué agente pertenecería? ¿Qué dicen ustedes? ¿Químico, profe? O... ¿Qué dices tú, Sergio? Yo estoy de acuerdo con la niña Manuela, yo creo que es químico. Sí, porque no, realmente no sé, pero me suena como algo químico. Totalmente de acuerdo. El asbesto es un producto químico que mediante un proceso se cristaliza, tiene fibras, y esas fibras sirven para fabricar tejas o para fabricar frenos o lo que se llaman las pastillas. De hecho, ustedes deben, si tienen moto o vehículo, tener mucho cuidado en la manipulación de las pastillas sin que no tengan un protector en las manos como los guantes, para evitar que estas fibras que se llaman asbesto, que son muy diminutas, lleguen a penetrar una parte o una cortadura de herida, y eso pueda generarle una contaminación sanguínea o corte de oxígeno respiratorio. Muy bien, ya tomaron nota de ese cuadro, ¿verdad? Yo sí, profe. Bien, vamos a trabajar los 13 grupos. Mientras que ustedes trabajan en esos 13 grupos, permítanme, me les ausento unos minutitos que me están llamando aquí de dirección general. Mientras tanto, por favor, tomemos nota de ese grupo, ¿de acuerdo? Listo. Gracias.
Profe, no entiendo el tercer grupo. El tercer grupo. Tercer grupo es enfermedades no malignas del sistema hematopéyico, es decir, que afecten el sistema sanguíneo, como una gripa. Profe, a mí me surgió una pregunta. Yo pensaba que de pronto hay personas que pueden mentir en el examen y no decir como que tienen algo. Exacto. Entonces, por eso es que nuestro trabajo en producción o en plan debe ser muy cuidadoso porque uno cuando pasa siempre escucha los comentarios. Oiga, aquel viene hace tiempos quejándose de un dolor. Y si lleva un mes y habla de tiempo, significa que él ya venía con ese dolor. Normalmente en esas reuniones de compañeros de trabajo siempre se evidencian ese tipo de filtros que se pueden disfrazar o evadir en una examen de tipo eh, médico de ingreso. Profe, pero hombre, yo siempre me he preguntado algo. Hay diferentes tiempos de incubación de las enfermedades. Por ejemplo, un cáncer no, digámoslo así, no tiene la misma temporalidad en un órgano que en otro órgano o dependiendo también de la persona. ¿Cómo? O sea, diferente al tema de la asbestosis, porque la asbestosis es como cuando uno tiene contacto con el químico, pero por ejemplo, un cáncer de piel, un cáncer de piel se pudo haber generado antes de que uno empezara a laborar con cualquier químico y lo pueden hacer pasar como una enfermedad laboral o no. Completamente de acuerdo. Aquí donde ya, cuando vimos trabajos de alto riesgo con químicos, era bueno y muy interesante averiguar qué tipo de enfermedades generan estos químicos. Si pueden generar un cáncer de piel o sencillamente una quemadura de piel. De ahí entonces que eso nos va a permitir generar un filtro. ¿Por qué? Porque si sé que manejan tres químicos, yo puedo hablar con los proveedores y decir, venga, técnicamente, de acuerdo, ustedes me pueden demostrar con su ficha técnica que estos tres químicos no van a perjudicar o no pueden en un momento dado afectar la salud del empleado. Entonces, no, en ningún momento, eso no genera cáncer. Mire, esto y esto solamente por mucho una quemadura de piel, pero no pasa acá a cáncer de piel ni activa células cancerígenas. Entonces, significa que la persona ya venía con un problema hereditario o congénito de otro lado. Entonces, de ahí es muy interesante podernos asesorar con los técnicos proveedores de la materia prima. Profe, yo conocí a una señora que se llamaba Olga que trabajó en un centro turístico en México y ella tenía unos lunares cancerígenos y debido al sol como que se le agilizó esa enfermedad y Claro. allá en el centro turístico les tocó pensionarla. Bueno, hay que tener en cuenta de que sí, ella ya venía con unos lunares, pero el trabajo mismo de estar expuesta al sol hizo que se activara el cáncer, las células cancerígenas, ya se convierte como enfermedad laboral. Si ella no hubiese trabajado, seguramente que la sombra y los cuidados hubieran detenido ese cáncer, porque hay agentes que pueden activar un cáncer. Recuerde que el cáncer son células que están muertas en el cuerpo, pero cuando llega un agente químico, biológico, bacteriológico, de defensas, pueden activar precisamente el cáncer que pueda tener inicios en la persona. Entonces, en ese aspecto hay que tener mucha atención. Sarita, estamos viendo el tema de enfermedades laborales, ¿de acuerdo?
No sé por qué no, yo mandé el link, pero no sé por qué se quedó como a mitad de camino y no me dejaba enviarlo. Acá me parece que sí se presentó una demora en el envío del link. Entonces, yo te voy a enviar las diapositivas que estamos viendo. Te pongo en contexto. ¿Qué vamos a ver? Entonces, mira, si quieres, tómale pantallazo a estas tres diapositivas, que es con las que estamos trabajando, para que tú las tengas y las transcribas en tu cuaderno. ¿Te parece, Sarita? Bueno, profe, Mira, está estamos bien. viendo el tema de qué, de enfermedades laborales, o sea, esta. Si quieres, tómale pantallazo a esta diapositiva, ¿vale? En este momento estamos precisamente en el primer punto Profe, que, señora. faltan 2 minutos para que se termine, para que Listo. sepa. Ah, Sí, bueno, señor. perfecto, eres muy amable, te agradezco. ¿Será que alcanzamos en 2 minutos a tomar las fotos, Sarita? Sí, profe, Listo, ya. yo ya les estoy tomando captura. Ah, bueno, listo. ¿Ya le tomaste a esta? Ya, profe. Esta, que es la que estamos trabajando. Esa ya le tomé. Listo. Esta, Ya, profe. listo. Que es la que estamos trabajando en este momento. Esa ya también ya la tomé. Perfecto, listo. Aquí, bueno, les envío el link para poderles explicar esta, porque el cuadro que hicimos de actividad la clase pasada, de investigar una serie de enfermedades laborales, el efecto y la causa, vamos a aplicarle a qué agente pertenece y a qué grupo pertenecería, ¿de acuerdo? Ya les mando el siguiente link, ¿vale? ¿Listos? Vamos a esperar que ingrese Sarita. Espérate a ver si le llegó el link a ella. Ah, como que ya ingresó. Vamos a ver. No, espérate, verifico que le haya ingresado
el link a ella. Sí, ahí se envió. Para que hagamos la actividad. ¿De acuerdo? Bueno, les voy adelantando qué actividad. Bueno, ¿ya terminaron de tomar nota de los grupos? Sí. Yo sí, profe. Bueno, perfecto. Sergio, ¿qué tal? Profe, listo. Listo el pollo. Manuelita, listo. Julanita, listo. Y Sarita, uy, ¿qué es eso, Sarita? Juro que la vi. A no ser que estén asustando. Esperemos que, ¿qué pasó con Sara? Bueno, listos. Entonces, cada grupo de estos son 15 grupos de enfermedades. Ese es el último reporte actualizado hasta febrero del 2025. Antes eran 13, ahora subió a 15. Corresponde a un grupo de enfermedades de tipo laboral que debemos de saber a dónde incluirlas y a qué agente pertenece. Y si es enfermedad directa, sí o no. Entonces, mire que aquí son 3 datos que nos toca anexarle al cuadro de enfermedades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las mismas enfermedades que ustedes investigaron, qué era el efecto, la causa y la consecuencia, vamos a hacer un cuadro con 3 columnas. 4 columnas, por favor. 4 columnas. Un cuadro, ojalá horizontal, de 4 columnas. Cuando ya lo tengan listo, me dicen, por favor. Aquí entró Sarita. Ahora sí. Hola, Sarita, ¿cómo estás? Entonces, mira, Sarita, vamos a hacer un cuadro con 4 columnas, ojalá de forma horizontal, y ya les digo que vamos a colocar en ese cuadro. Cuando lo tengan listo, por favor, me informen. Profe, a ver si entendí bien. Dibujamos un cuadro con 4 columnas. Sí, señor. Y en la primera columna, ya les digo que vamos Listo. a colocar. Que en la primera columna colocamos el nombre de la enfermedad. Ya se me perdió la diapositiva que teníamos ahorita, la ley 1477, permítame la busco, porque no se me puede perder ni a bala. Ay, ay, ay. Regáleme un segundito. Ahí entramos, perfecto. Ahí está, perfecto. Listo. Ese. Entonces, vamos a colocar en la segunda columna el agente etiológico. En la tercera columna,
si es enfermedad laboral directa. Y en la última columna, ¿a qué grupo pertenece? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, nombre de la enfermedad. Túnel del carpio. ¿Listo? ¿A qué agente etiológico pertenece? Pertenecería al agente ergonómico, ¿no? Porque es un problema de postura y posición de la mano sobre el mouse y el pad mouse y escritorio. Perfecto. Es enfermedad laboral directa, como no pertenece a este tipo de enfermedades delicadas y que son básicamente cancerígenas y que son enfermedades que son de índole mortal. Mortal. Entonces, como no es una enfermedad que va a producir la muerte a corto o mediano plazo, lo dejamos en blanco, en vacío, porque no va a producir la muerte. Y posteriormente nos iríamos al grupo que pertenece. Entonces, ¿a qué grupo pertenecería el túnel del carpio que pertenece al agente teológico de qué? Ergonómico. ¿A cuál pertenecería de ese grupo? A ver. A ver, ¿qué grupo creen ustedes que pertenece? Mis estimados residentes y ya próximamente especialistas en enfermedades laborales. Profe, ¿será el de sistema musculoesquelético? ¿Qué grupo es? El Señora, 12. el 12, sí señora. Entonces, grupo 12. Recuerden que no se escribe en número, se escribe en letra romana porque es el código acorde al INCONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas. ¿Entonces sí quedó claro este ejemplo? ¿Cómo lo clasificamos y lo agrupamos? Sí, profe. Sí, profe. Por las 5 enfermedades que ustedes Sí, han profe. mencionado, gracias, de tipo laboral, vamos a hacer el mismo ejercicio. Ese sí lo calificamos la noche de hoy. Profe, pero recuerda que no hemos buscado las enfermedades específicas. Pues, o yo por lo menos no busco las enfermedades específicas. ¿Cómo así? Explícame. Pues yo le mandé a usted un trabajito donde enunciaba cuáles eran las condiciones de las enfermedades laborales. Claro que Claro. la compañerita Magda, yo creo que sí busco las enfermedades específicas. Ah, bueno. Sí, aquí lo estoy viendo. Cuéntame, Sarita. Sarita, digo, Manuelita. Señor, ¿Tú tienes el tipo o el nombre de enfermedades laborales? ¿cómo así, profe? Enfermedades laborales, ¿cómo así? Entiendo, perdida. Cervical, por decir algo, un problema reumatoideo, por decir algo como el que acabamos de ver que es un túnel del carpio. Bueno, nosotros lo buscamos con la tarea que nos dejaste de 10 enfermedades laborales. Exacto, de eso exactamente estoy preguntando. Ah, ok, del ejemplo, o sea que nosotros sacamos de ahí, del ejemplo, la actividad que estamos haciendo. Digamos, si yo busqué, digamos, lumbalgia. Entonces, buscar de dónde pertenece, lo que acabamos de hacer. Listo. Regálame los nombres de las enfermedades laborales que encontraste, que investigaste. Ah, bueno, yo investigué, las que yo investigué, y las más como que se ven más en los entornos de trabajo, lumbalgia, síndrome del túnel carpiano, hipoacusia, neumoconiosis, sí, Sí, dermatitis ocupacional, estrés laboral, tendinitis,
asma ocupacional, fatiga visual y cáncer ocupacional. Esas fueron las Excelente. que busqué como las más relevantes. Perfecto. Entonces, mire, vamos a hacer un ejercicio global. Por favor, me les dicta esas enfermedades a tus compañeritos. Desde ahí donde dice enfermedad, vamos a tomar nota de lo que Manuelita les va a dictar, ¿de acuerdo? Listo, profe. ¿Ya? O no sé. Pues muchachos, ustedes me dirán, ¿arrancamos o qué? Sí, profe, de una. Manu, ¿cuál es la primera? Lumbalgia. Lumbalgia. ¿Listo? ¿Listo? Luz verde. La primera lumbalgia. La segunda es síndrome del túnel carpiano. Es carpiano, ¿verdad? Síndrome del túnel carpiano. Ujú. La tercera es hipoacusia. Les aclaro que es hipoacusia. Es problema de pérdida auditiva. Puede ser izquierda o derecha, ¿no? De acuerdo donde haya la relevancia del ingreso del sonido. Listo. La cuarta es neumoconiosis. La voy a escribir por si de pronto no, porque si está difícil. Neumoconiosis, que es cristalización de los pulmones. Bueno, ahí la escribí, neumoconiosis. Ah, sí, mira, ahí la mandaron. Neumoconiosis. Neumoconiosis, listo. Después de eso sigue dermatitis ocupacional. Esa fue la que me pareció más interesante. Ah, qué bueno, ahorita nos explicas por qué. Estrés laboral, siguiente. Sergio, ¿dónde van? No sé. O Sarita o Julián. Si van por ahí me dicen. Yo Yo voy en la 6, dermatitis. que dice estrés laboral. Sara, también. Yo me quedé en dermatitis. Ah, dermatitis y después de dermatitis sigue estrés. Ah, dale, dale. Ya ahí vamos en estrés laboral. Después de la estrés laboral sigue tendinitis. Tendinitis. Sí, tendinitis. Tendinitis. La que le sigue a esa es asma ocupacional. Fatiga visual. Asma ocupacional, fatiga visual. Y por último está cáncer ocupacional. Esas son todas. ¿Ya tomaron nota? Sí, son nomás son esas, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la segunda columna, en cada una de las columnas vamos a agrupar de acuerdo al, eh, al factor que encontramos y de acuerdo al grupo, ¿de acuerdo? Profe, solamente apuntamos el número en romano. No, en la segunda columna escribimos a qué agente etiológico pertenece. En la tercera columna, si es una enfermedad cancerígena, sí o no, y la agrupamos si pertenece a cuál pertenecería. Y por último, le colocamos grupo y el número en romano. No se le puede colocar sobre el número romano, ¿yo? Profe, entonces en la segunda no iría el número normal, sino que habría que nombrar, por ejemplo, en el caso de la lumbalgia, número 5, agente ergonómico. Sí, señor. Ok, Gracias.
Profe, Señor, por ejemplo, en el neumoconiosis, eso puede ser de parte de un agente químico y aparte de un agente biológico, ¿no? no, más agente químico porque biológico es cuando obedece a un problema bacteriológico. Y esa dermatitis, profe, Dermatitis, ya le digo a cuál pertenece. La pero dermatitis. también puede ser químico y biológico, ¿no? Y hasta físico también, ¿no? No, físico no, porque físico ya es por manejo de herramientas físicas, de estructuras, que se caiga un muro, que me caiga algo encima y que me pueda producir fracturas o tronchaduras, ¿no? Y se nos desconectó el internet por un momento, ¿no? Profe, Señor. pregunta, ¿ese cáncer ocupacional no se podría dar por la causal uno y la 3? Causal uno y las 3. Cuando me hablas de la uno ¿me hablas de grupo o de cuál? Agentes químicos y agente biológico. ¿A qué cáncer te referirías, Manuelita? Voy, profe, espérame que ya no te acabo. Bueno, acá con lo que es exposición prolongada a agentes cancerígenos, benceno, asbesto, pues como, sí, exposición a eso, como esos agentes químicos. Ah, bueno, entonces serían químicos, exactamente. Sí, como químicos, sí. Pues hay muchos más, pero pues yo me refería pues a esos químicos. Perfecto. Sí, pero pues ya depende, no sé, como lo quieran ocupar, no sé. Gracias. Profe, ¿y la fatiga visual? La fatiga visual
Sería por agentes, ya te digo, económicos, no biológicos, agentes físicos.
Es que eran 10 enfermedades, ¿cierto? Sí, profe, eran 10 enfermedades. Hola con las 10 para poder subir esto a la plataforma, ¿no? Maravilloso. Vean, y una vez asegura la nota. Profe, perdón, ¿qué es lo que va en la tercera columna? Disculpas. Claro, la tercera columna es la enfermedad laboral directa. Es aquella que genera muerte. ¿En ese era colocar sí o no o era colocar qué, profe? Bueno, si genera muerte, colocar a qué nombre pertenece, ¿cierto? De ese grupo. Si no genera muerte, se le coloca NA, no aplica. Ah, ok, yo coloqué no, 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 no. No se le coloca así, no, también fue error mío no haberles dicho. Se le coloca NA, que es el procedimiento técnico. Nunca hay que dejar espacios en blanco o colocar no. Se coloca NA, es decir, no aplica. N-A. Perdón, guión no, backslash. Profe, pero tiene que ver en relación a la parte A, la que vimos, la que dice enfermedades laborales directas. Sí, donde estamos en la tercera columna, que es enfermedades laborales directas, que es el B. Sí, o sea, tiene que ver con la sesión 2, donde nos dicen acá que son las asbestosis, silicosis, esas. Exactamente, sí, Y si señor. no pertenece ahí, pues entonces se le colocan no, no NA. aplica. NA, Exactamente. eso. Ah, listo. Señora, tú lo has dicho pronto técnicos. Profe, ¿y si sí pertenece, qué se le coloca? Y se le coloca entonces, dependiendo a la que investigase, se le coloca entonces ahí el nombre. Al grupo que pertenezca, del 1 al 5, ¿cuál puede ser? Por Ah, ok. asbestosis, por silicosis. Ah, listo, listo, listo.
Profe, tengo una duda. En la última columna, ¿qué va, perdón? En la última columna, el grupo. Y en la tercera, entonces, ¿qué iba? Me confundí. La primera va el nombre de la enfermedad, la segunda va el Sí, agente etiológico, en la sí. tercera va la enfermedad laboral directa, que puede causar la muerte, y en la última va el nombre del grupo. Ah, invertí la 3 con la 4. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto para servirle.
Profe, creo que estoy confundido. ¿En qué parte? Bueno, pues, en la primera columna se enuncia pues la enfermedad específica, ¿verdad? Sí, En la segunda la gente, sí, señor. en la tercera el grupo, No, en la tercera va esta, a ver, si la enfermedad es de índole que puede generar la muerte o no. Entonces ya la miramos. ¿Qué nombre recibe? El grupo ahí es, víctimas. ¿Recuerdas que era donde estaba? ah, ahí es donde estoy confundido, en esa tercera columna. Ya te O digo. sea, en, 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 en la, en la diapositiva que usted nos manda, ¿sí? Entonces aquí aparece en la parte A, asbestosis, silicosis, neumoquinosis del minero de carbón. Perdone, esa es, ahí dice B. La A es el agente. La B La es A, la enfermedad laboral directa. aquí dicen enfermedades clasificadas por grupos o categorías, Exactamente. ¿no? No, el primero es agentes etiológicos, que es donde está agente químico, agente físico y biológico, los demás, ¿listo? En la segunda, bueno, la primera es la enfermedad, la segunda sería los tipos de agentes, que son 5. La tercera columna es si dice enfermedades laborales directas, si esa enfermedad produce o no puede producir la muerte. Y si produce la muerte, es una asbestosis, una silicolosis, neumoconosis, una mesotelioma o un COVID. Y por último, va el grupo a que pertenece, que es el de los números romanos. ¿Vale? ¿Sí te quedó claro? Profe, pero es que ahí de pronto no me encaja a mí ahí en la parte de enfermedades laborales directas. Pues con estas que tenemos, solamente me encajaría a mí el cáncer ocupacional, que de pronto puede ser por una asbestosis. Ajá. O una neumoconosis o un mesotelioma. Esa neumoconosis es un tipo de cáncer. Sí, señor. Afecta directamente el pulmón. Eso es lo que me tiene confundido a mí. Listo, ¿Por profe. qué? ¿Por qué lo tiene confundido? No, porque, pues, o sea, yo me refiero a esas partes ahí, pues por ejemplo, ese tema de la asbestosis, de la siliconosis, Sí, ¿verdad? sí, Son, o sea, ocasionan muerte, sí. todas esas cuatro, pero aquí, por ejemplo, en los ejemplos que nos puso la compañerita Cindy, a mí solamente pues me ocuparía la 10 que sería el cáncer ocupacional, que es la única que veo Exacto, que produce como muerte directa. exacto. Entonces, como los demás no producen enfermedad que pueda generar la muerte, le colocas NA. No aplica. Ok, ok, ya me ubiqué. Muchas gracias, profe. Justo, mire, la siliconosis es la enfermedad pulmonar causada por la inhalación de polvos de silicio. Es el que se encuentra en arenas, en rocas y otros materiales. ¿De acuerdo? Listo, profe. O sea que una persona que trabaja en construcción puede tener este tipo de enfermedad directa, ¿no? Puede tener una silicolosis, porque lo vayamos mirando. Bueno, la segunda actividad, mi querido equipo, antes de irnos, por cada grupo, esa va a ser ya la última nota casi, ¿no? Por cada grupo, defina dos enfermedades. Por cada grupo, defina dos enfermedades.
Profe, tengo otra pregunta corta y sustanciosa. Excelente. Profe, ¿esto es para cuándo? Para dentro de 8 días. O sea, esto hay que entregarlo para dentro de 8 días. La Pues, actividad o ese cuadro. no, este cuadrito, Para dentro de 8 días, sí, está bien. ¿sí? Sí, Y la segunda actividad. para dentro de 8 días. Ok, perfecto. Claro. Que pasa es que lo trabajamos en clase por si se presentaba alguna duda, se aclaraba en clase directa. Sí, porque tengo varias. Ok, es este. Ok. Ahora sí, pero ya te organizaste con las columnas. Sí, profe, es que confundí una con la otra. Sí, muchas gracias, profe. Con gusto. Listo, mi querido equipo. Entonces, vamos a pedir la frase solamente, ¿cierto? ¿Qué fue lo que aprendiste, Julianita, y la frase? Profe, buenas noches, pues el tema estuvo súper chévere, me gustó mucho aprender sobre los diferentes grupos de las enfermedades. Ujú, La verdad no conocía que se distinguían por diferentes números y eso ujú. me pareció bastante interesante. La frase del día de hoy es: cuidar tu salud en el trabajo no es una opción, es tu mayor inversión. Excelente, muy buena frase, gracias, Julianita. Vámonos con Sarita. Ah, Sarita no está, se voló. Oiga, Manuelita. Hola, profe, la clase estuvo muy interesante, me gustó mucho saber acerca de los grupos, acerca de las enfermedades directas y las que están agrupadas en grupos, valga la redundancia, pero sí me gustó mucho la clase. Y además de lo de los pesos, tampoco sabía lo de los pesos, también es interesante saber los pesos. Qué bueno, qué bueno. La clase de hoy es: la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Maravilloso. Mi doctor Sergio. Sergio, Profe, aquí señor, estoy. ya se perdió, hermano. ¿Qué se hizo? Cuénteme. No. Profe, la clase es súper interesante, súper buena, súper chévere. Hay que relacionar mucha cosita y de pronto uno se pone a escarbar mucho dentro del tema, entonces se confunde. Sí, Pues yo ahí me confundí un par de veces y claro, efectivamente, si uno se organiza y va directamente a lo que es, pues de pronto sí logra sacar avante como el tema. claro. Y Y todo la eso, frase, perdóname, qué pena te interrumpo. Y eso que ustedes hicieron en clase les ayuda a generar medidas preventivas antes que reviente una enfermedad laboral. ¿Listo? Adelante, continúa. y profe, la frase de hoy es: hay tres cosas en la vida que nunca debes perder: la sonrisa, la alegría y la forma de ser. Uf, fuerte esa frase, muy buena, mi estimado Sergio. Otra cosa, la próxima clase vamos a ver cómo se hace una matriz de enfermedades laborales. ¿Se acuerda que ahí hicimos la de accidentes?
Sí, profe. Ahora vamos a hacer una matriz de enfermedades laborales, así que preparémonos porque la otra clase va a estar bien cargada. Psicológicamente preparados. Preparados y con todas las municiones. Vamos con una M60. Así que Pero muchas gracias. con mucho gusto, mi querido equipo, que tengan el mejor fin de semana. Dios los guarde, los bendiga en sus familias. La mejor semana, el mejor inicio de la misma con sus labores. Bendiciones, un fuerte abrazo. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Luego, chao.